Las investigaciones pioneras del Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán acerca de la población negra en México dieron pauta para los estudios y reconocimientos de esta herencia cultural como nuestra tercera raíz. Tuvieron que pasar algunos siglos para que muy recientemente afrodescendientes en diversos países se manifestaran y reclamaran sus derechos humanos. En México, voces mayormente femeninas exigieron una encuesta intercensal ante el Congreso de la Unión para que fuera llevada a cabo en el año 2015 y se reconocieran como afrodescendientes más de 1 millón de personas. El resultado fue que los estados con mayor población afrodescendiente fueron Guerrero, Oaxaca y Veracruz. En nuestro estado, la mayor población está concentrada en el centro y sur. Ello se debe a que gran parte de los hombres, mujeres y niños africanos esclavizados que llegaron a la Nueva España entraron por el puerto de Veracruz por ser el autorizado para el intercambio con Europa durante la época colonial. Era la entrada principal. Si bien no todas estas personas se quedaron en esta región, muchas fueron destinadas a trabajos en las haciendas azucareras de Córdoba y Jalapa. Otras personas se llevaron a actividades ganaderas en el Sotavento. Ya en el siglo XIX, Veracruz recibió, a través de compañías inglesas y francesas, a trabajadores libres de origen africano, y a principios del siglo XX, las compañías petroleras estadounidenses asentadas en esta zona también contrataron trabajadores afrodescendientes, muchos de ellos originarios de las islas del Caribe. Ello explica, en parte, por qué varios son los elementos culturales que nos remiten a esta herencia africana, principalmente en la música y el baile, como es el son jarocho y el fandango. La forma particular de hablar, pero es en la comida cotidiana en donde podemos visibilizar y reencontrarnos en esta herencia africana. Algunos de los ingredientes que identifican principalmente estas comidas son la presencia de la yuca y la malanga, los plátanos, la calabaza de Castilla, los camotes, el coco, la caña de azúcar, la flor seca de Jamaica, el tamarindo y la costumbre de comer en guisos vísceras de res, cabra o borrego. En Veracruz tenemos decenas de formas de preparar tamales, siendo emblemáticos de la comida tradicional mexicana. Sin embargo, prepararlos con hoja de plátano nos indica un aporte de la presencia africana. De allí que encontremos la diferencia de tamales de masa y tamales de carne o pescado, que no llevan masa de maíz y son envueltos con hoja de plátano, como el tapiste en la cuenca del Papaloapan, cuya preparación hecha con pollo o pescado sobre una cama de plátano macho verde es bañado con una salsa de hojas de acuyo y hervido al vapor. Otro tamal sin masa en el Sotavento es un pilte, que puede ser de pescado o moluscos de río o lagunas elaborados con verduras, envueltos en hoja de plátano y asados al comal. Es así como tenemos una mesa con presencia africana en nuestro Veracruz. En notas de la antropóloga Sagrario Cruz Carretero, especialista en la presencia africana en nuestro estado y en el país, encontramos que la introducción del plátano macho inicialmente en el Caribe y posteriormente en el territorio continental va aparejada con la importación de mano de obra esclavizada de origen africano. Desde la colonia temprana en el siglo XVI se incentivó su producción y consumo al igual que los frijoles y el arroz, productos con alto nivel de carbohidratos que se pensaba daría energía a los esclavizados para que pudieran trabajar. Pero si nos remitimos a recetarios antiguos, en ellos se menciona el plátano largo, que es el plátano hembra como se conoce en Jalapa y la región. Su dulzor lo hace preferido, pero sin lugar a dudas el plátano macho, siempre presente, lo cocinamos verde, pintón, entreverado o maduro. Y es así como lo comemos en arroz blanco con plátanos fritos o en el arroz con frijoles llamados también casamientos o moros y cristianos. Plátanos verdes en chilpachole o en la sopa de plátanos con toque de jugo de naranja. Plátanos machucos con plátano macho verdones o machuco con plátano maduro. Platanitos rellenos de queso o con frijoles secos
o con picadillo de carne de res, mole de camarones con plátano verde que se cocina en el puerto de Veracruz, un tapado de pollo que no solamente es de Veracruz, sino del sureste, frijoles con plátano cuadrado o bolsa en los Tuxtlas, tapiste de pollo en la cuenca del Papaloapan, tortilla de plátano verde con masa en la Huasteca y en el sur, mogo de plátano macho y mogo con momochos, que no son más que boronitas de chicharrón, en los Tuxtlas, atole de plátano, tortilla parada de plátano verde que puede ser tostada como un totopo o blanditas que se hacen en el sur también veracruzano. Los tostones presentan variantes al nombrarlos según la región. Así, por ejemplo, son llamadas tortitas de plátano de Castilla en Tamiagua, mientras que en Lerdo de Tejada lo llaman plátano aplastado y en San Andrés Tuxtla, pues tostones. Y claro, también tenemos en el sur de Veracruz un dulce de plátano y por supuesto una mermelada de plátano cuadrado. Buen provecho. Les voy a explicar que aquí hice un chilpachole de plátano. Para cualquiera diría, ¿cómo chilpachole si nosotros en Veracruz asociamos que los chilpacholes son de mariscos? Bueno, entonces si no les gusta que se llame chilpachole, que es así como lo conocen en el Sotavento y especialmente en la región de los Tuxtlas, pues entonces nosotros vamos a decir que es una sopa de plátano, no pasa nada. Lo importante es saber que este plátano macho se puede hacer de la manera más simple, más sencilla, y es solamente un plátano verde, que es pintón también, no está sazón. Este plátano se hierve en agua con epazote, con unas chilpayitas, que es un chile pequeño, y entonces tenemos una sopa que entre chile y epazote y lo dulce del verde del plátano nos da una deliciosa sopa que no tiene mayores ingredientes más que estos: plátano, agua, epazote y chilpaya. Y ese es un chilpachole de plátano en los Tuxtlas. Y es para nosotros, que no somos de allá, pero que nos gusta el plátano, una sopa de plátano que cualquiera puede hacer si se le antoja. Entonces este es un chilpachole de plátano verde. Puede ser que pensando en que es como que nada más agua, puede llevar un caldo, sí, puede llevar un caldo de pollo, un caldo de cerdo, y entonces puede ser que nos guste más. En lo personal a mí me gusta así porque exactamente el sabor del plátano es el que queda en el agua. Y entonces tenemos un agua, un caldito como entre dulcecito por el plátano, picosito por la chilpaya y con el matiz del epazote. Bueno, ¿con qué podemos acompañar esto? Lo podemos acompañar con algo que es muy clásico en Veracruz. Y ya no solamente en Veracruz, sino en todo el país, que es que nosotros vamos a servir un arroz con plátano. Es un arroz blanco al que le vamos a adornar, le vamos a poner unos plátanos fritos, que es algo que en la mayoría de las casas del centro, sur de Veracruz, del norte, se come. Entonces podemos hacer esto y lo podemos acompañar con una carne, y entonces tenemos otro plato. Bueno, pero también aquí en Veracruz se come este arroz con frijoles. ¿Cómo se come con frijoles? Bueno, este mismo arroz le vamos a poner unos frijoles encima, y entonces en Cuba o en el Caribe también este mismo plato se puede llamar moros y cristianos. Los cristianos son los blancos y los moros son los frijoles. Y casamiento, porque es un maridaje de alguna manera, así como hay maridaje en las comidas con los vinos. Bueno, pues aquí
podríamos decir que este sería el mismo caso. Y entonces a este le ponemos unos frijoles hervidos y a este mismo le vamos a poner estos plátanos fritos. Y aquí tenemos otro plato. Dos versiones con los mismos ingredientes. ¿Qué más podemos hacer con estas comidas a base de plátano? Aquí, con esta misma versión le podemos quitar ahora los plátanos fritos, si no los queremos así tan a la carrera, y a este mismo arroz le podemos poner unos puritos de plátano con frijoles. Pero si no queremos con frijoles, le podemos poner con queso. Y entonces tenemos otra versión de lo mismo. Y si queremos más elaborado para convertirlo en un plato fuerte, digamos que tenga otra proteína, y en este caso es la carne, estos mismos plátanos se pueden rellenar con picadillo. Este picadillo es carne de cerdo o carne de res, o las dos al mismo tiempo. Pueden ser hervidas y deshebradas, puede ser carne molida, que con ajo, jitomate y cebolla picada y unas hierbas de olor se fríen. Se espera que esté muy seca esta carne y con esa se rellenan estos plátanos. Entonces aquí tenemos otra versión. Bueno, a este mismo arroz, si vamos a la región de los Tuxtlas, a la región del Sotavento, a la Cuenca, nos vamos a encontrar con un mogo con momochos. ¿Qué son los momochos? Son los asientos del chicharrón. A un plátano hervido se machuca con manteca y se le revuelven los asientos. Y entonces tenemos como un puré que se acompaña con café en la mañana o a media tarde en la merienda. Ahora es también común que este mismo mogo, que es un puré de plátano, se acompañe con carnes asadas. Y entonces acá tenemos otro plato. Plato y plátano como que suena lo mismo y por eso me confundo. Pero este mismo puré lo podemos hacer sin más complicación que el mismo puré de plátano hervido, machacado con manteca, y si lo queremos salado, entonces le ponemos sal, pero también le ponemos una pizquita de dulce para que haya este equilibrio, y también es un acompañamiento de carnes o de pescados, y que es muy común en esta parte del sur de Veracruz. En algunas regiones del norte, en la Huasteca, como en Tamiahua, se le llama machuca, y entonces este mismo puré tiene chile picado, que puede ser serrano jalapeño, con un poquito de cebolla y ajo. Este también tiene ajo. Entonces aquí hay una triada que es muy importante en la comida con presencia africana: plátano, ajo y manteca de cerdo.
y entonces tenemos un puré que también se llama mogo mogo y es un mogo mogo salado. Terminamos con de alguna manera con estas comidas que podríamos hacer a lo mejor 100 con plátano, como un recetario del doctor Alfredo Delgado Calderón, que hizo un recetario sobre el plátano macho con otros compañeros de él. Y entonces con este plátano ellos recogieron, compilaron 100 recetas del plátano macho en el Sotavento. El Sotavento es una región cultural que abarca el sur de Veracruz, parte del estado de Tabasco y parte del estado de Oaxaca, en esta área de la cuenca del Papaloapan, y entonces tenemos versiones infinitas de cómo podemos cocinar el plátano. Y también, bueno, estas variaciones que pueden ser tan sencillas como esta sopa, como este mogo mogo, llegan a estadios más en estos devenires de comidas muy sencillas que fueron base y son base del menú de los afrodescendientes en Veracruz, que nos hablan de su presencia. También nosotros tenemos que con el plátano se hacen combinaciones un poquito más sofisticadas. ¿Cuáles son estas? Bueno, aquí esta es de una receta de Jalapa. ¿Qué es esta receta? Esta receta es ni más ni menos que un timbal de plátano. Esta es una receta muy caribeña, lo he encontrado en algunas recetas de las islas del Caribe, y esta es una receta que lleva plátanos fritos. Aquí hay plátanos fritos, se ponen a lo largo. Primero se pone una capa de nata de leche. Encima van los plátanos y se le pone una capa de ciruela pasa. La ciruela pasa antes estuvo unas horas en agua caliente para que se pueda machacar, y con ese machacado que pareciera una mermelada, que no es mermelada porque la mermelada lleva azúcar, y aquí solamente está molida, digamos. Sobre esa capa, sobre los plátanos se pone esa capa de ciruela pasa, se vuelve a colocar otra de plátano, se vuelve a poner otra de nata y se repite la operación hasta que tengamos 2 o 3 capas según el tamaño del molde y según la cantidad que vayamos a hacer. Es una delicia que ya esto nos habla de una interpretación más moderna y no tanto porque esta receta pues es del siglo pasado.